Hola, bienvenidos a todos. Ya con poco tiempo para tratar las últimas partes del temario. Hoy quería comenzar haciendo una pequeña reflexión y es, ayer sorprendentemente en un programa de la televisión en El Hormiguero, siempre llevan un personaje invitado, esta vez era del mundo de la moda, de la alta moda, y en un momento de la entrevista, el personaje entrevistado dice que para asistir a esa entrevista se ha tomado un Lexatin. Es decir, en máxima audiencia, alguien referente en la moda, que además viste a la alta sociedad española, a la Casa Real, etcétera, habla de, con toda tranquilidad, cómo se toma un Lexatin para asistir a un programa de televisión. Hoy vamos a trabajar sobre los trastornos de personalidad y quiero incidir mucho en que cada uno de nosotros tenemos una personalidad distinta, lo importante es que sean personalidades adaptadas al entorno y si una persona se conoce, pues va desarrollando herramientas para combatir aquellas cosas que le generan malestar. Si tú eres una persona con un alto grado de ansiedad, pues recurres a técnicas para rebajar la tensión y la ansiedad. La medicación es un parche que lo único que hace es acrecentar el sentimiento de no control de la persona. Bueno, pues después de este pequeño prelegómeno, que además lo que sí que quiero es que seáis sensibles a esta situación, cómo socialmente se abusa de la medicación. Yo antes nunca escuchaba a mi madre y se me ponía los maridos y no, ahora todo el mundo estamos más de los medios y todo, espera, que no la parcial. Eso es impresionante. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes que nuestro cuerpo actúa en paralelo a nuestra mente. Entonces, si yo a mi cuerpo le bajo la activación mientras que mi mente está con los pensamientos que le preocupan sin abordarlos, lo único que voy a hacer es hacer cada vez una disociación mayor entre la activación mía corporal y el procesamiento mío cognitivo, con lo cual estamos pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, trastornos de personalidad, que además, como bien sabéis, a la hora de diagnosticar no lo referenciamos en qué eje lo identificamos, en el eje 2, que son trastornos de personalidad junto a retraso mental. Muy bien. Entonces, al estar en un epígrafe distinto, significa que conceptualmente ya es distinto, porque el eje 1 es la sintomatología, es ese malestar momentáneo que presento y que termino eliminándolo. Mientras que el retraso mental y los trastornos de personalidad va a ser algo intrínseco en la persona, pero con recursos y habilidades para contenerlo. Una persona con retraso mental, en función qué nivel de retraso mental tiene, puede tener una vida perfectamente adaptada siempre y cuando tenga apoyos. Lo mismo va a pasar con los trastornos mentales dentro de trastornos de personalidad. La persona, conociéndose, sabrá identificar las situaciones de crisis que le va a provocar un brote y lo que tiene que tener es el conocimiento de qué hacer de forma preventiva y en los casos de crisis. Hacer una pequeña reflexión en cuanto al diagnóstico de los trastornos de personalidad. Recordáis que cuando analizábamos la sintomatología del eje 1, veíamos cómo inicialmente había sido por acuerdo, consenso de los profesionales para determinar y definir las distintas categorías diagnósticas, que a partir del DSM-3 se empiezan a hacer ya pruebas de campo para apoyar esos criterios diagnósticos. Bueno, pues con los trastornos de personalidad nos encontramos todavía solamente con el criterio profesional de los profesionales a la hora de diferenciar las distintas categorías. Los modelos diagnósticos de trastorno de personalidad tienen aspectos estructurales, como por ejemplo Eysenck, que identifica los distintos rasgos de personalidad psicopatológicos, es decir, problemáticos,
diferenciándolos aquellos que son positivos y negativos. Es decir, puede haber rasgos positivos psicopatológicamente hablando, como por ejemplo cuando comentábamos un trastorno obsesivo-compulsivo, como en un entorno determinado profesional puede ser muy positivo porque la persona se obceca en la ejecución de una forma determinada y consigue los objetivos que quiere, mientras que en otros entornos ese rasgo pues, puede ser terriblemente negativo. Y también se contempla dentro de lo que es el diagnóstico de estos trastornos aspectos de procesos como los constructos personales de Kelly, que lo que hace es identificar en las personas aquellos aprendizajes iniciales, sobre todo en la infancia, que van a determinar cómo procesan posteriormente la información. Kelly era un autor que trabajaba desde el marco cognitivo, pero ahora este planteamiento lo ubicamos más dentro del constructivismo, es decir, cómo una persona va construyendo su mundo de referencias y a partir de ahí va interpretando lo que le pasa. La psicopatología de la personalidad, es decir, la personalidad enfermiza, no tiene peso en la psicopatología en general. Pero lo que sí que es importante es que identifiquemos cómo una personalidad sana va a ser resistente a problemas mentales, mientras que una personalidad débil va a tener más vulnerabilidad a la hora de manifestar trastornos mentales. Para trabajar con la personalidad tenemos que identificar tres aspectos que son constitutivos de la personalidad. Primero el temperamento, el carácter y la personalidad. El temperamento son los rasgos con los que el niño nace de activación y de reacción hacia el entorno, tanto de sus propias necesidades como de reacción. Es decir, un bebé nada más nacer, hay bebés que son muy llorones, otros son más tranquilos, un bebé que tiene un nivel de activación motora mayor que otro. Esos rasgos que responden a la reacción, a la reactividad, fundamentalmente, a esto le llamamos temperamento. Pero desde el momento uno en el que ese bebé, cuando reacciona ante el frío, ante el hambre, ante la necesidad, en función de cómo se le atiende, va moldeando ese temperamento que va a desencadenar y desarrollar el carácter cuando el sujeto ya tiene una edad aproximadamente en la adolescencia, en la preadolescencia, 11, 12 años, ahí ya se ve el carácter, que va a ser este temperamento moldeado por el entorno, pero todavía sin fraguar lo que es la personalidad. La personalidad consideramos que está totalmente desarrollada a partir de los 20 años aproximadamente. Entonces, la importancia que tiene, cómo atendamos a este bebé y a esas reacciones iniciales temperamentales que tiene, porque si es un bebé con un temperamento difícil, que hay bebés con temperamentos difíciles, la contención que va a recibir va a ayudar para modificar, moldear esa dificultad temperamental. Mientras que un bebé con un temperamento normal, de una reacción media frente a las necesidades y al entorno, con un mal acompañamiento puede desembocar un niño con un carácter difícil y esto va a favorecer que la personalidad sea una personalidad difícil posteriormente. Entonces, como veis, no es un tema que se trabaje habitualmente, que la sociedad esté mentalizada. Pensamos que la personalidad es algo con lo que se nace y cada cual tiene lo que tiene. No. El temperamento se nace, pero desde el momento uno ya está recibiendo aportación del exterior, con lo cual se está moldeando. Entonces, es importante conocer bien este proceso para saber que esa personalidad sana va a ser preventiva de enfermedades mentales, mientras que una personalidad vulnerable, débil, va a favorecer el que aparezcan enfermedades mentales.
Dentro de lo que es el concepto, desde los autores clásicos ya identificaban cómo había aspectos hereditarios, porque lógicamente el bebé cuando nace, esos rasgos temperamentales iniciales tienen una carga hereditaria importante. Pero veían que en la personalidad había factores que provocaban la aparición de la patología, es decir, sucesos externos normalmente de un nivel de estrés muy muy grande que el sujeto no sabe afrontar. Para Jasper ya él nos decía cómo la personalidad puede ser la vulnerabilidad para una patología. Desde el psicoanálisis, el análisis y planteamiento que tienen en la aparición de los trastornos de personalidad, pues va a estar relacionada con lo que es la conceptualización metodológica suyo, y es que responde a problemas no resueltos el que desarrollen esta patología. Y para Milon es un autor psicodinámico que trabajó creo que fue la edición tercera del DSM. Él ha trabajado mucho en lo que es el desarrollo de identificar los rasgos de personalidad. Tiene además un cuestionario que es muy utilizado, el Milon, que acaba de aparecer ahora en la 4ª versión, y él lo que identifica son, igual que Jasper que acabamos de ver, cómo los problemas de personalidad Él además dice una analogía muy potente y es: de la misma forma que el sistema inmunológico previene de infecciones, la personalidad va a prevenir de trastornos mentales. Para las versiones psicosociales, la influencia va a estar determinada del entorno que acompaña al niño en su desarrollo, de forma que los trastornos de personalidad van a ser una enfermedad mental producto de alteraciones en el proceso de sociabilización del niño, donde muestra alteraciones en las que el niño daña al entorno y se daña, por ende, también al mismo. Así pues, va a ser el entorno social, desde la versión social, lo que va a determinar esto, pero ya hemos visto ahora en lo que es el concepto de temperamento, cómo el desarrollo del temperamento, el carácter y la personalidad es en función del entorno social, primero de las figuras de apego, luego del entorno más próximo de amigos, o sea que en el fondo luego todas las teorías van confluyendo en lo que es la idea básica. Ahora, si nos atenemos a la definición del DSM-4, pues vamos a ir cogiendo estas pinceladas que hemos visto hasta ahora, donde en el DSM se basa inicialmente, o sea, identifica los rasgos para definir cuáles pueden constituir una patología. Entonces, estos rasgos de personalidad, lógicamente, tienen que ser duraderos, es decir, intrínsecos en el sujeto, muy difíciles de modificar, y son rasgos mediante los que el sujeto lo que hace es no solamente reaccionar ante el entorno, sino que son rasgos que le ayudan a procesar lo que les está pasando. Con lo cual, la personalidad es la forma que tenemos de reaccionar en nuestro entorno, donde está influyendo mis creencias, inclusive creencias religiosas, creencias afectivas. Todo eso son filtros mediante los cuales yo proceso lo que me está pasando. En el DSM, los trastornos de personalidad no están en el epígrafe infantil, es decir, es solamente una característica adulta. Pero sí que sabemos que hay determinados trastornos característicos de la infancia que, si no se contienen, pueden desembocar en trastornos posteriores de adultos, trastornos de personalidad. Por ejemplo, un trastorno negativista desafiante, ¿qué es?
Bueno, sobre todo que es a la autoridad materna y paterna, porque luego cuando salen fuera de casa lo contienen más. El niño negativista desafiante es ese niño que está en casa quejándose por todo, rompiendo todo, insultando a los padres, o sea, es como un monstruo en tu casa. Entonces, este niño necesita una buena contención que no solamente es de castigo, rigidez, sino desde el entendimiento, porque el niño no hace nada para ser así, lo hace porque no tiene capacidad de inhibir y muestra su frustración. Entonces tiene que haber una contención afectiva y progresiva. Porque si con este niño no se contiene este trastorno en la infancia, la probabilidad de que manifieste un trastorno de personalidad antisocial es muy claro. ¿Y qué es un trastorno de personalidad antisocial? Eso es. En contra de las normas, porque ellos se consideran que tienen el suficiente criterio para determinar lo que está bien y lo que está mal. Yo me paso un semáforo en rojo porque a mí me da igual, yo he visto que no viene nadie y me paso el semáforo. Yo no pago en este bar porque me han tratado mal y yo no tengo por qué pagar en este bar. Yo le cojo el bolso a esta señora porque esta señora tiene mucho dinero y yo no tengo dinero. Entonces, la personalidad antisocial desencadena muchas veces en conflictos con la ley. En todo caso, aunque no existe un trastorno de personalidad en la infancia, sí que tenemos que ser conscientes que estamos fraguando, si no lo contenemos, el futuro trastorno posterior. Como habéis dicho antes, lo diagnosticábamos en el eje 2 y es ateórico, como todo el manual diagnóstico. Es decir, no hay ninguna teoría que sustente el por qué aparece ese trastorno. Lo que sí que sabemos es que son conductas estables y duraderas y las características de estos rasgos van a ser de inflexibilidad, cuesta mucho contenerlos en el temperamento. La personalidad, una vez que esté desarrollada, no se puede cambiar, solamente se puede contener, pero esa va a ser la personalidad. Son conductas desadaptativas, generan mucho sufrimiento personal y al entorno, con lo cual son sujetos que tienen problemas en el trabajo, tienen problemas con la familia y difícil de solucionar. Desde esta clasificación diagnóstica vamos a distinguir tres bloques diferentes. Por un lado, lo que denominamos individuos raros, que encontramos aquellos sujetos diagnosticados como trastorno de personalidad paranoide, esquizoide o esquizotípico. Paranoide es esa persona desconfiada que todo lo que pasa es autorreferente. O sea, si se cae una hoja de un árbol es porque esta persona ha movido la mano. Si el señor que va en el autobús dice una cosa es porque le ha visto el color que tienen los zapatos. Esquizoide. Esquizoide es esa persona con una dificultad e incapacidad afectiva de desarrollar la capacidad empática, de saber qué emoción es la que le genera a la otra persona, de identificar la emoción que tiene la otra persona. Entonces actúan con una frialdad emocional porque no les da información la emoción. Y luego esquizotípico ya es un poco más grave, son las personas que tienen esas distorsiones perceptuales de alucinaciones o delirios y aparecen como personas excéntricas por las cosas que dicen pues que no están acorde con la realidad. Un segundo grupo son personalidades erráticas emocionales, con una labilidad emocional muy grande y muy teatrales, que les gusta dramatizar todo. Dramatizar o ridiculizar o poner en extremo. Ahí nos encontramos la personalidad histriónica. Histriónica, hemos comentado alguna vez cómo son personas que les gusta en un
en un grupo que les atiendan. Entonces siempre hacen por llamar la atención. Pero esa necesidad de que les atiendan es por la dependencia que tienen afectiva del entorno. Frente al narcisista, que es esa persona que también considera que destaca entre el resto y que la gente le tiene que reconocer las cosas que hace y la valía que tiene, pero en este caso no es porque tenga necesidad de los otros, sino porque lo merece, porque se quiere tanto a sí mismo que sabe que es lo propio. Bueno, en su relato, el dependiente te habla de esa necesidad afectiva, mientras que el narcisista va machacando al entorno. No necesita afectivamente la vinculación con alguien. O sea que sí que se identifica bien. Y luego el antisocial que hemos comentado antes. Entonces, el límite, el trastorno límite de personalidad, es un trastorno que genera mucho malestar al entorno, también a la propia persona, por supuesto, porque son personas que no se vinculan bien afectivamente ni a los padres, ni a los hermanos, ni a las parejas. Entonces salen de casa muy pronto, rompen con las parejas, pero no rompen desde un razonamiento y una coherencia, sino que sin saber por qué de pronto desaparece de tu vista y no sabes por qué, cambian de ubicación física porque tienen una vida como muy errática de un punto a otro porque no saben vincularse a ningún sitio. Y sobre todo son imprevisibles. Entonces, dentro de lo que es la relación familiar, el entorno afectivo, incluso en el trabajo, tú tienes que tener una confianza en la persona con la que trabajas o compartes tu vida. Entonces, este tipo de personalidades son erráticas, emocionales y teatrales. Es decir, que todas ellas comparten el que se les ve, por bueno o por malo, y son muy cambiantes. Y luego el tercer grupo estarían estas personas con un nivel de ansiedad muy alto por el temor que tienen hacia todo. El dependiente tiene miedo a perder a las figuras de referencia. El dependiente da igual que sea de una madre, de una mujer o de un esposo o de una pareja. Lo que necesitan es que le digan que está en el trabajo adecuado, que lo está haciendo bien comprándose esto, que trata bien a su madre, en fin. El propio criterio de evaluación y de búsqueda de objetivos lo filtra por la idea de la persona con la que confía. Y entonces, lógicamente, como no dependes de tu criterio, pues tienes siempre la ansiedad de ¿será o no será? ¿Lo haré bien o no lo haré bien? ¿Me confundiré o no? El obsesivo compulsivo, como hemos visto, son personas que el trastorno de personalidad es muy distinto a la sintomatología del eje 1. Porque el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo está más relacionado, está relacionado con la personalidad exigente, donde las cosas son inamovibles, pero no tanto en el rasgo compulsivo para rebajar la ansiedad. No tienen por qué tenerlo. Pero en todo caso, ante esta exigencia, rigidez, pues claro, es un nivel de ansiedad extremo porque tienes que estar pendiente de todo. La persona pasiva-agresiva, que aparentemente es esta persona que pues no da problemas, pasiva, no da problemas, está bien con el entorno, pero sin embargo se está tragando todo. Se traga toda la tensión y de pronto, cuando menos te lo esperas, monta el follón sin que sea productivo. Porque cuando hay algo que te molesta, lo normal es ir abordándolo para intentar buscar solución, ver qué es lo que está pasando. Pero claro, si tú aguantas, porque no quieres molestar ni destacar, pero sin embargo el cupo de aguante llega a un momento en el que estalla, lo que haces es explotar y arrasar. Con lo cual, digamos que ahí se ve esa mala gestión de la ansiedad de la persona.
Y luego, por último, el trastorno por evitación, que son estas personas que no tienen capacidad para soportar la frustración, el malestar, y entonces cada vez que aparece un problema, desaparecen. Y entonces desaparece el malestar. Lo que no se dan cuenta es que van acumulando fracasos y la ansiedad de cada punto va a ir aumentando. Si es, por ejemplo, con tema de estudios, pues dejo de estudiar porque me cuesta y me genera mucha ansiedad. Pero cada vez que se enfrente a una exposición de evaluación va a ser lo mismo, con lo cual ese malestar siempre va a ir creciente y entonces lo que hacen es evitarlo. Al final son personas que se terminan encerrando en su propio mundo para no sufrir esa ansiedad. Por contra, la ansiedad es mala cuando no la entendemos. Si la entendemos y la utilizamos para que sea como mi alerta en estar atenta para conseguir solucionar las cosas que me generan malestar, en el fondo es una ayuda. Bueno, pues estos serían los tres grupos de los distintos trastornos de personalidad. Milon, como os decía antes, es un autor que ha trabajado y trabaja en el ámbito de la personalidad. Él identifica las personalidades como esa forma de afrontar las distintas situaciones siendo un proceso aprendido, porque como os digo, el temperamento del niño al nacer, en función de cómo le atendamos cuando tiene hambre, cuando tiene frío, el niño va creciendo, cuando quiere una cosa, la frustración, cómo gestionamos esa frustración del niño o cómo se le guía para que resuelva sus pequeños problemas, lo que le estamos haciendo es ayudar a desarrollar su personalidad. Entonces, son problemáticas cuando la forma que tengo de reaccionar es una rigidez extrema, de exigencia. Eso hace que si yo no acepto normalmente los problemas suelen estar relacionados con la ansiedad y con la frustración. Entonces, ante una situación que me genera frustración, si yo reacciono mal, me va a generar más problemas. Entonces, por eso es un círculo vicioso. Porque si yo no le doy herramientas al niño para saber solucionar los problemas, de cada problema van a aparecer 5 después. Y en todo caso, lo que siempre hay es una vulnerabilidad, una deficiencia de habilidad para soportar el malestar. Los rasgos de personalidad son conductas instrumentales porque me sirven para conseguir lo que yo quiero o para evitar tener situaciones desagradables. Entonces, Milon estos rasgos los va a ordenar por la distinta gravedad que tiene y los va a ordenar también según la naturaleza, según son rasgos en los que le ayudan a conseguir cosas positivas o a evitar cosas negativas, y también los va a diferenciar en función de cómo es el refuerzo. Si el refuerzo es porque lo consigo yo misma o porque son los otros los que me reconocen y me dan las cosas que a mí me agradan. Entonces, este cuadro es del cuestionario de Milon, que no tenéis en el manual. Pero se ve de una forma muy clara esto que hemos hablado. Como fuente de reforzamiento tenemos el dolor y el placer. Porque hay gente que le resulta agradable situaciones negativas. A esto llamamos afecto negativo. Hay niños que reclaman la atención de los padres y como lo único que reciben es el grito, el desprecio, pues al niño le da igual, al final le está atendiendo, es afecto negativo y es lo que va a buscar de adulto también. Y como veíamos antes también, como fuente de reforzamiento puede ser uno mismo o los otros.
La forma de reaccionar puede ser pasiva, como hemos dicho antes, la persona dependiente, o sea, ante una situación que me genera malestar, yo busco en mi entorno la figura mía de apoyo y en función de cómo esta persona lo evalúe, yo me guío. Sin embargo, hay personas activas que desde la búsqueda de su propia necesidad tienen criterio como para evaluar. Y luego tenemos variantes disfuncionales porque no analizan de una forma positiva ni adaptativa la capacidad de actuar o de dejarse aconsejar. Los distintos niveles de gravedad que Milon identifica en los trastornos de personalidad vamos a identificar como más leves el trastorno histriónico, el dependiente, antisocial y narcisista. Digamos que estos trastornos, a la hora de trabajar con ellos, la persona es más fácil que reconozca cuáles son esos rasgos característicos suyos de personalidad. Y desde la aceptación y el reconocimiento es más fácil la gestión. Por eso será una gravedad leve, ligera, porque el sujeto, cuando un sujeto es consciente de cómo es, no hay ningún problema. Vamos a tener una gravedad intermedia en el trastorno pasivo-agresivo, obsesivo-compulsivo, evitador y esquizoide. Aquí, en estos trastornos, hay una dificultad grande en gestionar la ansiedad. El evitador, que es el que evita tener malestar, en última instancia, o sea, si a un niño se le permite evitar todo aquello que le genera malestar, vamos a estar favoreciendo el que aparezca trastornos esquizoides también. Está muy relacionado porque viven ya en su mundo. Dejan de desarrollar esa capacidad para atender cuál es la necesidad del entorno, qué es lo que emocionalmente, qué reacciones se generan. Y luego, por su parte, el pasivo-agresivo desde la pasividad y el obsesivo-compulsivo desde la rigidez, aparece esa gravedad intermedia porque el sujeto necesita un esfuerzo de afrontamiento muy grande para realmente contener y modular el malestar que tiene. Por eso el que se defina como gravedad intermedia. Y finalmente, gravedad alta van a ser aquellos que es muy difícil que el sujeto tome conciencia de su malestar para la gestión del mismo. El esquizotípico. El esquizotípico es pues, la persona que no tiene los pies en la realidad, en la tierra, y tiene tendencia a ver, escuchar o elaborar ideas que no tienen nada que ver con la realidad. Es una variante del evitador y del esquizoide. El límite, que como veíamos antes, es esa persona que es imprevisible, que no se vincula afectivamente con nadie del entorno, tiene una dificultad afectiva y es muy errático en sus reacciones y en sus relaciones. Entonces, está relacionado con una variante histriónica dependiente, pasivo-agresivo y obsesivo-compulsivo. Y luego el paranoide, dentro de la gravedad alta, cuando es una variante antisocial y narcisista, imaginaros, narcisista significa que yo soy el mejor del mundo, y antisocial, que me paso por el forro las normas que haya en el entorno. Es una bomba de relojería. O el pasivo-agresivo y obsesivo-compulsivo. Entonces, estos serían, desde el análisis de Milon, los que son más difíciles de gestionar como veíamos, porque son categorías que están imbrincadas en el desarrollo de distintos rasgos de otras categorías de personalidad. Como hemos visto, el DSM no nos muestra una etiología de los distintos trastornos. Lo que Milon hace es identificar
las características biológicas aprendidas por el concepto este que os digo siempre del temperamento, cómo el niño va aprendiendo a modular o a desarrollar esos rasgos temperamentales. Yo no sé si recordáis cuando vimos el modelo de Einstein de personalidad, cómo él se basaba en rasgos de la activación cortical, el arousal y de la estabilidad emocional para identificar los rasgos de extroversión e introversión, es decir, rasgos de personalidad. Bueno, pues desde esta perspectiva, Milon también identifica cómo la activación cortical de la persona va a determinar los rasgos. Lógicamente, cuando un bebé nace, esa capacidad para reaccionar ante el frío o ante el dolor, con ese llanto persistente, todo esto responde a unas características biológicas de su sistema nervioso, ¿vale? Entonces, por ello mismo, tenemos que ser conscientes que un niño difícil necesita más atención y contención porque en todo caso lo que va a manifestar posteriormente es una estructura finalmente de personalidad. Desde el aprendizaje social, como veíamos también antes, nos dicen cómo el entorno, esos aprendizajes en la primera infancia, van a determinar si puede haber alteraciones en la personalidad futura, en función de cómo haya sido el crecimiento del niño. Sobre todo porque si a un niño le sometemos a situaciones de ansiedad muy alta, sin que le demos recursos o le ayudemos a gestionarlo, ahí se va a encontrar con la incapacidad de atender a solucionar los problemas que le están generando malestar. Entonces, normalmente, estos padres negligentes que no atienden a su hijo o padres excesivamente rígidos y exigentes que no atienden la necesidad del niño también, van a favorecer el que el niño no se sienta querido, no sienta que tiene protección y se encuentre como desasistido ante ¿qué voy a hacer yo para poder solucionar esto? En todo caso, son modelos de conducta con un nivel emocional neutro, lo que va a permitir el que haya desarrollos temperamentales y posteriormente de personalidad deficientes. Los niños tienen que tener experiencias de dificultad, tienen que pasar problemas, pero tienen que contar con el apoyo, la guía, la supervisión de los progenitores y del entorno. Entonces, pocas experiencias en la infancia, pocas experiencias que requieran flexibilidad en el niño, adaptarse, cambios, van a ser un problema, porque no van a desarrollar esa capacidad de adaptación. Entonces, desde el aprendizaje social ponen atención en este rasgo. Y ya por último, viendo desde el manual con el que estáis trabajando la epidemiología de este trastorno, desde datos de población americana, parece que la prevalencia es del 2,1 al 18% con una mayor incidencia de varones jóvenes. Lo cierto es que en la población española, desde los estudios de la salud pública, nos alarman de los trastornos de personalidad como un trastorno emergente difícil de combatir. Por eso está importante reconocer cómo es importante atender a la evolución temperamental del niño, a su carácter del preadolescente, para no tener esta incidencia de trastornos de personalidad ya en edad adulta. La comorbilidad, como os podréis imaginar, es muy alta con trastornos de ansiedad, porque las situaciones de ansiedad son las que desembocan en las crisis, y luego con problemas de abuso de alcohol o de cualquier tipo de abuso,
por esa incapacidad de solucionar los problemas y la evasión bebiendo o utilizando sustancias que les hagan rebajar su nivel de malestar. Entonces, como resumen, recordar la analogía de la personalidad como el factor inmunológico para tener trastornos de personalidad. Muchas gracias a todos.